Ok, muchas gracias por su presencia, a todas las personas que están comenzando a ver esto desde la grabación, personas que ya estamos en Zoom, ya las saludé. Bueno, esto no está siendo transmitido por Facebook en este momento y se va a subir la grabación. Ya somos unas 60 personas, voy a comenzar. No las veo ni los veo a todos, sin embargo, sé que están y que espero que esta clase sea muy nutritiva para todos, para todas, porque la verdad es que voy a estar dando, yo creo, un gran resumen de lo que desde aquí en adelante voy a estar escribiendo y se va a estar enseñando, desde, principalmente desde el Camino Blanco, y hablando solamente del Camino Blanco. Hoy día consideren este encuentro parte del Camino Blanco. Y que si hoy día, ojalá que sea así, logro terminar todo el resumen, espero que ustedes puedan comprender totalmente de qué se trata el Camino Blanco, cuál es la búsqueda, la estructura, el mapa evolutivo que se está planteando y que yo estoy descubriendo. Bueno, primero que todo, invoco la guía de los maestros espirituales, de la Gran Hermandad Blanca, que su hermosa asistencia, su magnífica presencia nos ilumine, nos asista, nos proteja y nos permita la comprensión de todo lo que es necesario comprender. Ayúdenme a resumir, por favor, personalmente les pido. Y en especial invoco a Hilarión hoy día. Un estudio en detalle, por ende una doble clic y va a encontrar resúmenes, documentos, páginas, y es un gran resumen, un mapa conceptual, por así decirlo, de lo que está dividido en mis distintos libros, prácticas y en enseñanzas que se van a estar difundiendo y libros que van a estar siendo publicados. Por eso es un resumen de resumen. Bueno, voy a comenzar. Lo que voy a leer simplemente, ¿ya? Lleva por nombre hasta el momento el mapa evolutivo. Es un tema estructural lo que voy a dar hoy día. Y ya luego podemos ahondar en distintos aspectos. Sin embargo, cada aspecto es una clase, me refiero, o un capítulo de un libro. Y en algunos casos ustedes se darán cuenta que son varios libros. Entonces, solo lo voy a mencionar para que veamos el aspecto estructural.
Entonces, el mapa evolutivo del Camino Blanco vendría a partir, comienza integrando lo que es la teoría del karma. Esa es su base. Karma, que son acciones. Karma significa acción en sánscrito. Y que en este caso se refiere a acciones pasadas. Acciones positivas y negativas. Que según su repetición han llegado a crear samskaras, los cuales son impresiones subconscientes, repetición de una información inconsciente y que a la vez se manifiesta en los hábitos. Entonces tenemos que el samskara repite un karma positivo o negativo a través de la información subconsciente y de los hábitos. Estos samskaras, en síntesis, vienen a crear la conducta. El que observa. Toda esta teoría conductual yo la menciono en mi libro Conexión, por ejemplo, haciendo referencia a de qué forma se encuentra enlazado a nivel neuronal según las frecuencias cerebrales, los mapas neuronales en las distintas etapas de la infancia y la adolescencia. Entonces, como verán, en esta primera etapa del mapa tenemos la construcción de la conducta, ¿bien? Que podemos definirlo por la identidad. El que percibe la realidad. Y aquí no me voy a extender más porque en definitiva se entiende que es muchísimo lo cual se puede mencionar. Ahora, libros por mi parte que profundizan en esto que acabo de mencionar son, por ejemplo, Ilusión, precisamente por algo se llama Ilusión, Conexión, y diría que Sanación. En Sanación se toma el ala de la enfermedad en ese caso, donde se hace un seguimiento desde el karma negativo, desde la vibración del alma, karma negativo, trauma, mente, emociones, agua, hasta llegar a la tierra, cuerpo, biología, teniendo por base el estudio y la comprensión de la geometría sagrada, porque el pulso vibratorio positivo, dicho así, viene a ser geométrico, viene a establecer una geometría simétrica, similar a las simbologías sagradas que conocemos. La flor de la vida es la forma del espíritu, me refiero, que luego se traspasa a la materia, el purusha,
que se vuelve prakriti, purusha, espíritu, prakriti, materia. Son síntesis de palabras en sánscrito que por supuesto tienen muchísimas subdivisiones y entendimiento. Similar a decir energía masculina, energía femenina. Entonces, por supuesto, son aspectos que cada aspecto, como les decía al inicio, abre un sinfín de conocimiento y requiere un estudio en detalle donde tradiciones espirituales, escuelas de misterio, caminos de sabiduría se han construido únicamente con lo que ya he mencionado, muy probablemente. Por mencionar solo la psicología, tenemos hasta la identidad, por ejemplo. Entonces estoy dando, como decía al inicio, una visión muy general de lo que va el camino blanco, sin caer en absoluto, entendiendo que hay distintos matices, y para que se entienda un mapa primero. Ahora, ¿cómo cambiar los samskaras? ¿Cómo cambiar la información que ya entendemos que se ha generado desde el pasado, principalmente a través de la repetición, aunque entendemos también por una única acción, un shock, dicho en términos psicológicos, que equivale a una gran magnitud de vibración que genera una impresión fuerte en el inconsciente y llega a crear incluso una percepción, un hábito. Tal es el caso, por ejemplo, de los traumas o de un cataclismo a nivel social. Ese nivel de energía que puede ser generado por repetición o de una sola vez, es decir, un shock, cuando es negativo y está repitiendo una y otra vez una réplica, un samskara, dicho así, negativo, la pregunta es, bueno, ¿cómo cambiamos ese samskara negativo? La propuesta, dicho así ya desde el Camino Blanco, en una canalización fue transmitida por los guías como el sendero elemental. Yo estaba hablando hace algunos años de la matriz elemental, pero la verdad es que con tantas cosas, siento que nunca lo terminé, la matriz elemental, y ellos en una canalización lo lograron ordenar, igual estoy agradecido. Y vienen a ser 5 prácticas. De nada, Franklin. El sendero elemental, bueno, trasciende a las mismas prácticas. La verdad es que ya, cuando los guías hablan de sendero elemental, están hablando de no solamente que hay una práctica en cada elemento que podemos distinguir según cada aspecto que refleja cada elemento, sino que se refieren también a que cada elemento es un camino, hay una medicina en cada elemento. Cada elemento refleja un aspecto del ser humano. Y cada aspecto puede ser aumentado de vibración con una práctica que lo representa. Entonces, al hablar de sendero elemental, estamos hablando de que hay una matriz elemental, perdón, una matriz, sí, lo que yo estaba llamando una matriz elemental, que son 5 prácticas.
Y a la vez el sendero elemental implica la comprensión de todos los elementos, entendido por el aire, el agua, el fuego, el sonido, la tierra, donde por sí mismo cada elemento ya es medicina. Ahora, no son solo medicina, porque eso es visto desde una perspectiva de la sanación y vamos a entender que solamente una mirada es mirar desde la herida, desde la falta, y es importante porque viene a ser la primera fase del aumento de energía vital que voy a mencionar. Sin embargo, el elemento no tiene una única función o propósito de ser medicina. Es medicina cuando hay una herida. Cuando no hay una herida, deja de cumplir el propósito de ser una medicina. Y pasa a ser un elemento, una fuerza. Bien, entonces voy a seguir mencionando porque podría detenerme. Cada elemento nuevamente es un estudio, una práctica, un conocimiento. Lo que estoy mencionando no son aspectos intelectuales, son aspectos vívidos, es un camino. Entonces, tenemos que hay 5 prácticas, una por elemento. Ustedes de repente pueden haber leído por mi parte que yo estoy recomendando 6 prácticas. En el libro de autosanación yo menciono 6 prácticas. De repente hablo de 4 prácticas. Y ahora yo estoy diciendo 5 prácticas. Entonces ustedes me pueden decir, bueno, sí, de Benja. ¿Con cuántas prácticas? ¿Qué estás planteando? ¿Bien? Cuando, por mi parte, al hablar de sanación, en el libro de autosanación, ustedes leen 6 prácticas, son 6 prácticas. Ahora, la alimentación consciente no la estoy mencionando por una práctica, al igual que, por ejemplo, el ejercicio físico, que forman ya parte de hábitos. La alimentación consciente es todos los días y el ejercicio físico se transforma en un hábito. Entonces preferí quedarme con el ayuno al indicar la práctica de purificación del cuerpo, por ejemplo, para que la tierra no tuviera 3 aspectos. Y en el libro de autosanación tomo por base 4 elementos. Entonces son 4 elementos, 4 prácticas, donde además del ayuno en el caso de la tierra se suman las otras 2 que son el ejercicio y la alimentación, y ahí están las 6 que se plantean en el libro de autosanación, mi libro de autosanación. Ahora, ese es el enfoque desde la sanación. En el camino blanco se toman aspectos de la sanación, sin embargo, busca la trascendencia y vamos a entender, no es un camino de sanación, eso es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que la sanación es parte del camino, pero no es el camino en sí mismo, es parte del camino. Que no estamos sanos, porque vamos a estar heridos, vamos a tener rabia. Por eso sigue siendo la primera fase. Ahora es una fase donde en algún punto nos vamos a lograr resignificar
internamente, y nuestra mente ya no nos va a estar diciendo que estamos enfermos. En algún punto vamos a dejar de estar enfermos. Nos va a haber ayudado para dejar de estar enfermos y dejar de emitir enfermedades y relaciones conflictivas y así. Todo lo que está en desarmonía. Entonces, bueno, en el caso del éter, partiendo de mayor vibración a menor vibración, tenemos que el éter... Inti, una pregunta. ¿Puedo? Perdón, al final las preguntas, por favor. Ok, perfecto, bien. Vale. Sí, porque si no nos desordenamos. El primer elemento de mayor vibración a menor vibración es el éter. Éter, que es sonido. Si ustedes hacen un círculo, pueden dibujar un círculo, el punto céntrico, similar al símbolo del sol, el punto del centro viene a ser el éter. Éter que refleja el cuerpo espiritual. Y el aspecto del sonido. La práctica viene a ser mantras y música. Donde nuevamente y en cada caso es la repetición la llave de la modificación. ¿La modificación de qué? De los samskaras, del karma negativo que se está repitiendo. De hecho, en sánscrito el sufijo tram, de mantra, tram, es herramienta. Entonces, el sonido como herramienta para la transmutación, para la modificación. Lo mismo los yantras, que son los símbolos. En el caso de yantra viene de yam, y que se aplica, bueno, una M por regla fonética, regla del lenguaje sánscrito. Y nuevamente Stram, que es herramienta para la purificación, el aumento de energía vital. Es un tema bastante profundo porque el sánscrito es tan importante, ya tiene la medicina que nosotros nos estamos volviendo a dar cuenta. Es hacer todo un estudio y entrega de el sánscrito en relación, y aquí no se asuste nadie, ¿no? Pero estoy altamente convencido y cada vez más que incluso es el origen del runasimi, del idioma incaico. Y que proviene de la isla, de lo que nosotros llamamos Lemuria. Pero o de Sumatra sur, de India, viene a ser Kumari Kandam, que está en uno de los Vedas, por ejemplo. Ahora, no nos distraigamos, ¿ya? Sin embargo, hay un saber, ¿no? Que proviene de decenas de miles de años, ni siquiera miles de años.
y que por supuesto cada época requiere de una revitalización, de una actualización, de la misma sabiduría que es eterna, del mismo camino que es siempre el mismo, pero que sin embargo, dadas las influencias específicamente, por ejemplo, prácticas, que las personas que estaban hace 5.000 años se relacionaban con la energía. Entonces tenemos que hace 2.000 años las personas estaban en el Kali Yuga, por ejemplo, y hace mucho menos tiempo. Una edad de sufrimiento, de oscurantismo, donde nosotros hoy no estamos simplemente. Y por ende, la misma práctica, el mismo conocimiento de, por ejemplo, mantra, que equivale a decir que, ojo, no es lo mismo, pero a nivel vibratorio sí lo es. Si bien el mantra es un sonido que requiere de una pronunciación específica, hay reglas fonéticas, no es llegar y cantar la lectura que uno puede leer desde el español, me refiero, no sirve así. Aunque nuestra intención esté ayudando muchísimo, me refiero, hay toda una regla, es una matemática, es más específico que el mismo latín, me refiero, es la lengua maestra de todas las lenguas, la lengua madre, que es la lengua cósmica. Es un lenguaje de las estrellas, me refiero. Ahora, si repetimos yo soy luz, yo soy amor, transmutación mental, repetición, vamos a estar haciendo el efecto del mantra. El objetivo del mantra va a estar siendo cumplido. Es la repetición de una palabra o sonido. En ese sentido, mentalmente es más poderoso que dicho, aunque nosotros no digamos que, aunque nosotros digamos por nuestra cultura y visión que no hay sonido en la mente porque no lo estamos escuchando. El mantra es más poderoso mental que dicho, aunque en la forma y apariencia parezca que porque lo escuchamos es más poderoso. No, eso no es así. En la mente es siempre más poderoso. Eso, ojo. Donde si se canta y se mentaliza, mejor aún. Bueno, entonces nos vamos dando cuenta que cada aspecto, ¿no?, tiene un estudio, una profundización de cada práctica, detalles, hay una práctica que mejora la técnica y así. Segundo elemento, fuego. Fuego que viene a estar a la derecha del círculo. Entonces ahora ustedes en el círculo hagan una cruz. Y a la derecha está el fuego, que viene a ser el cuerpo astral. Aspecto, manifestación. Casa del vidente. Aquí aplíquese según cada género. O la vidente. ¿Y qué viene a ser la visualización? Una visualización que si es
consciente, ya hablamos de manifestación consciente. La manifestación consciente es más amplia incluso. Hay palabras, decretos. En mi última versión de mi libro Ilusión, que ya está en mi página benjaminsandoval.com, ustedes van a encontrar un glosario de manifestación que antes no estaba, donde en pocas palabras defino qué significa cada aspecto que se relaciona con la manifestación. ¿Cuál es la diferencia entre decreto, intención, manifestación y así? Y tenemos la visualización inconsciente, que vienen a ser ya los sueños. Entonces, en la visualización activa o manifestación consciente, la idea aquí no es complejizar conceptos, pero es como para ir ordenando, ¿no? Tenemos el uso de sellos, de y estos aspectos se van combinando en una sola práctica. Una sola práctica donde ya vamos teniendo un sonido, la visualización de un sello, una palabra, una intención, una acción física. Y tenemos ya los 5 elementos proyectados a una sola práctica. Y esa es la intención finalmente. Ir construyendo una serie de pasos, ¿entienden? Que van escalando la vibración. Bueno. El tercer aspecto, que en el caso, por ejemplo, de lo que acabo de mencionar, los hebreos tienen unas prácticas que se llama Yihudim. Yihudim viene a ser una práctica mística, entiendo yo, de escuelas secretas que mezclan los aspectos que yo estoy, por ejemplo, mencionando. Entonces, por ejemplo, la meditación que ustedes han hecho, quienes la han hecho del Merkaba, mirando la luz de la vela, frente a la altura del entrecejo, inspirando la luz, llevándola al entrecejo, es conocida por Trataka, que es una técnica kundalini, para el desarrollo de la clarividencia. Y también el fuego, el elemento fuego, viene a ser una fuente de energía, de luz. Entonces vamos viendo ya cómo se van interrelacionando los elementos y las prácticas, y cómo han sido utilizadas también desde hace mucho tiempo. El tercer aspecto, bueno, el cuerpo es el astral, creo que lo he dicho. Tercer elemento, aire. El aire va arriba del círculo, el cuerpo mental, práctica meditación, donde su mayor herramienta es la respiración, el pranayama.
Pranayama, que en sánscrito significa, bueno, prana, fuerza, energía vital, espíritu podríamos decir, y yama nuevamente viene de control. Entonces, perdón, de alargar. Yama es alargar. ¿Alargar qué? El prana, extender la energía vital, y equivale a distintos aspectos hasta llegar a una comprensión de la elasticidad del tiempo y el espacio para la mente. Es decir, el éter. Entonces, según la evolución que cada persona tenga en sus prácticas, la práctica va emitiendo un nivel cada vez más profundo de sabiduría. Que corresponde, y está indicada, según los indígenas, por la casa del guerrero. El aire, ¿cómo se representa? Preguntan. Bueno, alquímicamente tenemos la geometría que es el triángulo que mira hacia arriba. El fuego viene a ser el mismo triángulo que mira hacia arriba, con un corte transversal, una línea que lo cruza horizontalmente. Todo lo que estoy mencionando tiene a la vez una profunda correlación con las estrellas y los planetas, como ya vamos comprendiendo, me imagino, cuando surgen los símbolos alquímicos, y llegamos incluso hasta los días. La comprensión del tiempo proviene del cielo, dicho así. Por ende, lo que pasa, lo que ha pasado y lo que va a pasar proviene del cielo. Por eso lo que está arriba modifica lo que está abajo, más nunca lo que está abajo modifica lo que está arriba. Aunque nosotros repitamos que como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Equivale a nivel geométrico cuando hablamos de las escalas de forma. El átomo tiene la misma forma finalmente que el sistema solar, y a infinitas escalas pequeñas y grandes se repite el mismo campo toroidal a distintas escalas. Sin embargo, no en la forma en cómo influye. Entonces, estos no son absolutos, sino saberes que nuestra actual sociedad fue perdiendo, entre comillas, por quemas de bibliotecas, guerras, asesinatos a personas, conquistas, temas culturales de poder, pero que sin embargo muchas sociedades secretas han mantenido vigentes hasta el día de hoy. Eso es un saber a la vez. Sí, al decir la casa del guerrero, Sharon, o la casa del vidente, sí, me estoy refiriendo a visiones chamánicas. Visiones chamánicas que fueron compartidas, sintetizadas, estudiadas por Ángeles Arrién, y que ella comparte en su... Es un estudio de muchas culturas, pueblos originarios del mundo, y llegó a darse cuenta que los pueblos originarios tenían en común un conocimiento de los elementos y los aspectos que reflejaban. Entonces, el saber de que el norte representa al aire
y por ende a la casa del guerrero, viene de Ángeles Arrien, quien hizo el estudio de los pueblos originarios. A esa síntesis de conocimientos chamánicos se le conoce por transchamanismo cultural, que es una visión globalizada del chamanismo. Ahora, cada pueblo, cada tribu, cada cultura tiene su propia y genuina visión. Y no todos los pueblos originarios comparten el hecho de que el aire representa la casa del guerrero o el aspecto de la mente. Es una síntesis, un resumen. Ella se dio cuenta que había en la mayoría de los pueblos, totalmente, además, desconectados entre sí, la misma visión prácticamente. Bueno, tenemos que el cuarto elemento de mayor a menor vibración es el agua. Aquí ya estoy mencionando el primer elemento femenino. Primer elemento femenino, el agua, la vida. Representa el cuerpo emocional. No, el fuego a la derecha y, y el agua a la izquierda. Entonces el agua es oeste y representa la casa del sanador o sanadora o la casa de la sanación. Ahí están las uniones, por ejemplo. Increíble, justo años buscando la unión. Es la casa de la sanación, el fuego es la casa de la visión, el aire es la casa de la guerra, podríamos decir. Sin embargo, creo que hay que seguir aumentando de grado ese aspecto. Podría ser a la vez la casa de los recursos. Bueno, lo que estoy mencionando, como bien he dicho, tiene toda una serie de equivalencias que, por ejemplo, en biosanación se estudian, muchas de ellas, porque cuando este mapa elemental, esta cruz de los elementos, se traspasa a lo subconsciente, tenemos que los elementos masculinos representan al padre y aspectos, entonces, así, ¿no? Voy a ir avanzando. El agua, cuerpo emocional. Y aquí lo que estoy recomendando es la escritura terapéutica. La escritura terapéutica para liberar las emociones reprimidas y resignificar, sanar esas emociones. Que viene a ser equivalente a una autoterapia. Cuando se utiliza la mayéutica junto con el Ho'oponopono. Entonces, no es solamente escribir, que si bien hace muy bien, sino que la práctica
que se sugiere es escribir haciendo preguntas clave, preguntas llave, que van profundizando cada vez más en el subconsciente emocional hasta ir liberando recuerdos, emociones reprimidas, emociones que van a ser alquitrán, veneno, al ser reprimidas, que pueden generar catarsis según el grado de represión que hayan tenido o si nunca se escucharon. Y esas catarsis van a cumplir la función de descarga emocional, y por ende van a evitar una crisis en la superficie. No se va a rebalsar el vaso, ya no va a estar la pelea, y se va a estar resignificando el trauma y las creencias limitantes con el uso de la mayéutica y el Ho'oponopono. Que viene a ser una síntesis, si nos damos cuenta, de la búsqueda de la psicoterapia. El relato, la memoria, lo subconsciente, el trauma, las creencias, donde ahora uno es el psicoterapeuta, uno mismo es el escritor, el liberador de sus propios recuerdos, y lo va a resignificar con Ho'oponopono. Ho'oponopono, que aprovecho de mencionar para que no se confunda o se maree el tema, es más simple de lo que parece. Son 3 aspectos, por más que las frases sean 4. Son 3 aspectos. Uno que es el perdón. Perdóname, te perdono. Lo siento, te perdono. Primer aspecto, perdón, que va dirigido de uno hacia la persona y de uno a pedirle a la persona que te perdone. Es en definitiva el mismo aspecto, perdón. Entonces tiene el perdón, el Ho'oponopono. Un segundo aspecto que es la gratitud. El gracias, 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 gracias. Me agradezco, te agradezco, gracias a todo lo existente. Y la aceptación, que viene a estar en forma de amor. Puede ser dicho amor simplemente, que pasa a ser entendido por una liberación. Mira, después de todo el daño que me hiciste, te perdono, te lo agradezco y te amo, te libero. Vuelve a la fuente esa energía. Ya no hay odio. ¿Cuál es la fuente? El amor, la liberación. Si el odio es el sufrimiento, la liberación del sufrimiento es el amor. Entonces el tercer aspecto puede entenderse por amor, por liberación, por aceptación. Ahora, los 3 aspectos conllevan a la liberación de esa energía de dolor, de sufrimiento. El Ho'oponopono es bastante profundo, es una medicina muy poderosa. Nuevamente yo estoy convencido que proviene de antes del cataclismo. Es una medicina hawaiana, maorí, y que por ende tengo la alta intuición de que proviene de Jiva.
porque son los mismos conocimientos que se están repitiendo siempre. Ahora, lo que sí es una certeza es que es la síntesis de todas las búsquedas terapéuticas, cuando comprendemos la base terapéutica, la base de la terapia, la gratitud, el perdón, la aceptación, el amor, lo que es en definitiva, en palabras del Dalai Lama, la ciencia de la compasión. No es otra cosa que la compasión. Que bueno, ya me voy a referir a ello, es un aspecto del camino blanco, obviamente, no podría no ser. Quinto aspecto, la tierra. Aquí el elemento, el aspecto, perdón, es el cuerpo. Es la casa de la maestría. La casa del maestro o la maestra, la casa de la maestría, porque es la práctica, es la acción. La práctica hace al maestro. Va al sur, indica el sur. Es el triángulo que mira hacia abajo, la Tierra, alquímicamente hablando. Es un elemento femenino. Por ende tiene relación con la madre, con la mujer. Ahora, en esencia, con la mujer, antes que la madre. Aquí con el respeto de las fanáticas maternas, de las fanáticas de la madre, de las religiones de las religiosas de la madre, con todo su respeto, antes de la madre es la mujer. Porque la mujer puede o no ser madre, sin embargo siempre es mujer y va a reflejar lo femenino. Lo que estoy diciendo, independiente de la religión patriarcal y maternal que tenemos en nuestras cabezas, heredadas principalmente por los griegos y por los sumerios, griegos que toman los sumerios, parte de las confusiones y las heridas que tenemos sexuales, por ejemplo, en nuestro inconsciente, tienen relación con vincular arquetípicamente al padre o a la madre antes que al hombre o a la mujer. Dicho así, aprovechando de pasar el aviso. Los psicólogos y psicólogas podrán entenderme quizás más rápidamente por el estudio que tienen de sus pacientes y del inconsciente. Ahora, si ustedes se autoanalizan sus propias vidas y sus silencios, se darán cuenta de lo que estoy diciendo. Por ende, hay que sacar del lugar donde está la madre a la madre y antes poner a la mujer. Y a la madre darle su lugar, que es el lugar de la madre, no el arquetipo de la mujer. Y así, los hombres no vamos a ver a las madres en todas las mujeres, y las mujeres no van a ver a los padres en todos los hombres, ¿no? Un dato a considerar, no menor. Bastante sanarían las relaciones de pareja, ¿no? Porque se dejaría de replicar el samskara familiar. Entonces nos vamos dando cuenta que cada aspecto tiene una implicancia bastante profunda. El agua es el mismo triángulo que mira hacia abajo con una línea que intersecta de forma horizontal el triángulo. Por ahí preguntaban cuál es el símbolo del éter. Bueno, si se dan cuenta, la unión del cielo con la tierra en el centro es precisamente la estrella Seikon, que es la unión del triángulo superior con el triángulo inferior.
la unión de los opuestos, el chakra anahata, y por eso está en el corazón, uniendo los 3 chakras superiores con los 3 chakras inferiores. Por ende, el corazón es el centro que une todos los mundos. De nada. La práctica de la tierra se menciona por el ayuno. Donde a la vez la alimentación consciente forma parte de la tierra. Con alimentación consciente me refiero a alimentación vegetariana o vegana, sin fanatismos religiosos, sino desde el entendimiento y la compasión y la comprensión de que la medicina está en la tierra, entendiendo que el cuerpo refleja a la tierra. Ejemplo, las semillas. En cuanto a antidepresivos, nutrientes, proteínas. Y el ejercicio físico. Ahora, un ejercicio físico que no tiene que ser entendido como un tema fitness. Puede ser entendido por yoga, por fitness, por trotar, por cuerpo, movimiento del cuerpo, fortalecimiento del cuerpo, virilidad del cuerpo, vitalidad del cuerpo, el vigor. Bien. Entonces, esos vendrían a ser los 5 aspectos, que son 5 elementos. Es mucho más profundo, estoy haciendo un resumen. Cada medicina está en el propio elemento, es decir, la tierra en sí misma es medicina. El agua en sí misma es medicina. ¿Para qué es medicina el agua? Para las emociones negativas. La tierra, caminar descalzos, el grounding, que le dicen. Comer tierra, cacao, pura tierra. Arcilla, para las heridas. Ya sé. Esto nos deberían haber pasado en el colegio, ¿no? El mapa. Definitivamente. Bueno. Que sea como un reinicio. Nos ahorrarían tanto dolor. De niña creo que comía tierra. Yo también comía tierra de niña. Mi mamá me hacía comer tierra. Está el ritual quechua, ¿no? Que se come tierra. Mi mamá me hacía comer tierra porque ella comía tierra. Se lavaba los dientes con arcilla, me hacía lavar los dientes con arcilla. Tenía una herida y me ponía cataplasmas de arcilla. Así que bueno. Agradecido de mi mamá, hablando de medicina, porque a ella le decían la meica. Y nada, yo creo que aprendí muchísimo de mi mamá, de la arcilla, las plantas. Hay, bueno, la fitoterapia, ¿no? Por eso les digo que cada elemento presenta una dimensión prácticamente eterna, infinita de conocimiento. Ok, eso sería todo en cuanto a el sendero elemental, que viene a ser
la propuesta, la síntesis, el camino, el sendero elemental, ¿para qué? Para aumentar la energía vital. Todo lo que acabo de mencionar apunta a el aumento de la energía vital. ¿Para qué? Para trascender, transmutar, modificar los samskaras negativos, que son las impresiones que están en nuestro subconsciente y en forma de hábitos negativos que se repiten una y otra vez y que nos hacen generar la realidad una y otra vez, día tras día, en el árbol y así, generando la misma ilusión una y otra vez, porque está generando nuestra percepción. Los samskaras no son únicamente negativos para los que se van integrando, son también positivos, y la búsqueda es transmutar los negativos hacia lo positivo. La forma de poder identificar un samskara, por ejemplo, es el apego que tenemos con el cambio. Soltar a alguien, soltar un aspecto, un hábito, una práctica, una forma de relacionarnos, algo. El aspecto que nos genera apego está hablando de un samskara. Está hablando de algo con lo cual nos identificamos. Que por ende, si deja de manifestarse o dejamos de hacer, pasamos a dejar de ser. Porque nos hemos identificado con aquello que manifestamos. Y cuando dejamos de ser aquello que se manifiesta en la práctica, en la repetición, es similar al encuentro con la muerte. Hay un renacimiento. Y para el cerebro no hay nada peor que el cambio. El cerebro no quiere cambiar. Entonces, aquí, bueno, no lo escribí, pero lo menciono bastante en Biosanación, es parte clave del estudio, y lo menciono aquí, independiente a que ustedes decían o no estudiar biosanación, totalmente independiente, el camino blanco, me refiero. Cuando nosotros empezamos a hacer una práctica, cualquiera de las mencionadas, una, algunas o todas, donde acá yo sugiero todas a la vez, siendo una sola práctica, es como decir, me voy a duchar, pero no me voy a lavar nunca el pelo. Nada que ver. O cada vez que me voy a duchar, sí, pero no me voy a lavar las piernas. Nada que ver. ¿Ya? ¿Se imaginan? O la axila. No, yo nunca me voy a lavar la axila. Nada que ver. ¿No? Se ríen, pero es así de ridículo. Cuando nos ponemos a pensar que, voy a elegir solamente una práctica para un elemento. No, nuestro ser tiene distintos aspectos. Y según Serapis Bey, él me decía, enfócate en tu cuerpo solar. Esto hace años. Enfócate en tu cuerpo solar, enfócate en tu cuerpo solar. Y yo no logré entender el cuerpo solar hasta hace pocos años. ¿Y qué es el cuerpo solar? Algo que por lo visto equivale al Adam Kadmon hebreo, o al cuerpo crístico, es posible que equivalga, según las definiciones, ¿no? El cuerpo solar viene a ser la integración de todos los cuerpos en su mayor grado espiritual. Y ahora que lo veo y lo leo, viene a ser, me dice que lo confirme, es el cuerpo etérico.
es el cuerpo de mayor nivel evolutivo, de mayor nivel vibratorio, que hay que traer a la Tierra, vibracional, nivel vibratorio. Entonces el cuerpo solar es el que tiene que entrar a la Tierra, es el que tiene que habitar el cuerpo. Porque es el que trae toda la información del alma, todo el saber espiritual. Trae la información eterna a lo mortal. Entonces, ¿cuándo? Y por eso yo solo mencionaba los 4 elementos en mi trabajo de sanación, del cual no tengo nada más que decir hasta varios años más, yo creo, porque está todo dicho en cuanto a lo que yo considero que es necesario decir. No voy a escribir más de sanación, me refiero, ni tengo nada más que enseñar, más de lo que ya está. En mis libros y en las instructoras que están enseñando lo que para mí es lo más importante, desde mi humilde visión, comprender respecto a la sanación. Lo demás va surgiendo de la cosecha de cada práctica, de cada aspecto. Y lo más complejo que era para mí entender las enfermedades, desde mi visión, están comprendidas a modo general. Por supuesto, ya queda la dimensión del caso a caso, y eso es caso a caso, cada persona es un universo. En mi libro Sanación está el resumen y síntesis y en detalle, no es tampoco un resumen, de lo que es la teoría de sanación desde mi enfoque, dicho así, médico, que llega hasta la comprensión de las enfermedades, tal cual como las conocemos, por qué se generan, qué pasa en el organismo, cuáles son las implicancias de la vitamina D, y así, varios aspectos que prefiero no mencionar porque ya es entrar a otra frecuencia mental. Sin embargo, para eso están mis libros de sanación, porque el cuerpo solar, volviendo al camino blanco, el cuerpo solar logra descender, y dicho de mejor forma, el cuerpo mortal, que es el cuerpo emocional, el agua, el cuerpo mental, el aire, el cuerpo astral, el fuego, y el cuerpo físico, la tierra. Cuando nos hacemos una rutina y vamos repitiendo las prácticas se van transformando en hábitos, se van transformando en samskaras, que van gradualmente transformando los samskaras negativos en samskaras positivos, samskaras que provienen del árbol familiar. Ahí aplíquense todos sus grandiosos conocimientos de las constelaciones familiares y sus dinámicas. Patrones vibratorios espirituales que se vuelven corpóreos, se vuelven conductas, se vuelven relaciones, y así generación tras generación, y así, hasta la modificación epigenética del ADN, me refiero, somatizando estructuras de enfermedades que, si bien no están determinadas, vienen a estar predispuestas. Y que al cambiar aquella información que se está repitiendo, hoy en el árbol donde cada uno está, pero que sin embargo cada vida en distintos árboles
y en algunas vidas el mismo árbol, no siempre es el mismo árbol familiar. Cuando aumentamos de vibración, solo los 4 cuerpos principales, los manifiestos, los 4 elementos, vamos ascendiendo vibratoriamente los mencionados 4 cuerpos inferiores, que son los que ya mencioné, y que se consideran 4 cuerpos inferiores porque forman parte de lo que muere, forman parte de la dimensión mortal, la mente, el cuerpo, las emociones y lo astral. Cuando vamos aumentando de vibración los 4 cuerpos inferiores, pasamos a fusionarnos con nuestro propio cuerpo solar. Pero no es literalmente una fusión. Correcto sería decir que nuestro consciente ahora pasa a integrar la mente del cuerpo solar que siempre hemos sido, pero de la cual hemos sido siempre inconscientes, por falta de vibración. Y el cuerpo solar, es lo inmortal. Esto es una teoría bastante más amplia, porque aún no llegamos al alma y estaríamos comprendiendo lo que sucede solo en la encarnación de un planeta, con sus múltiples encarnaciones y árboles familiares. Porque posterior al cuerpo solar del planeta, que rige las encarnaciones de un planeta, tenemos al alma que está rigiendo a todos los cuerpos solares con sus distintas encarnaciones. Ahora, esta enseñanza que les estoy mencionando, a modo de resumen, del mapa de encarnaciones, por así decirlo, es una enseñanza arcana que va a ser transmitida en el Camino Blanco por parte de los guías. Bueno, entendido todo lo anterior, ¿ya? El sendero elemental, la repetición con los samskaras, el karma, positivo o negativo, tenemos que en el mapa evolutivo, donde todo esto está interrelacionado, una vez que vamos practicando y repitiendo, van surgiendo ahora 6 virtudes. No se crean que esto es solamente tirar lo malo a lo bueno e ir gradualmente transmutando. No, la alquimia es más profunda todavía. Porque en el camino vamos obteniendo distintas cosechas. O sea, mientras cada práctica va haciendo su trabajo, con lo negativo, dicho así, ¿no? Donde tiene una equivalencia geométrica, para eso está mi libro de geometría sagrada. Todos mis libros los pueden descargar. O leer, como ustedes quieran, ¿no? Están entonces las 6 virtudes, que vienen a ser la trascendencia. Lo que estoy mencionando, estos aspectos son los que empiezan a surgir. El servicio,
La trascendencia entendida por renuncia. Comienzas a darte cuenta que no necesitas tanto para vivir. Te comienzas a dar cuenta que aún así obteniendo todos tus objetivos materiales, resulta que no eres más feliz, que no tienes más paz. Son virtudes, es algo mucho más profundo que algo que se pierde o se gana. Es algo trascendente, trascendencia. Comienza a surgir una visión trascendente de la vida, de que se está de paso, de que se va a morir, de que la vida puede ser algo más significativo que tener o perseguir algo, o de estar viéndose todo el rato como con alguna falla de algo que hay que reparar. Empieza a surgir una visión trascendente de la perfección que se es. Y se comienza a empezar a honrar la divinidad que se es. Ya no una divinidad que está afuera, sino la divinidad que se es. Y que está afuera, que es la misma. Empieza a surgir en ese sentido, en la visión trascendente, un aspecto que es bastante profundo en sí mismo, como podemos comprender, algo que puede ser sintetizado por una visión de unidad. Una unidad en la conciencia, en la percepción. Porque el cuerpo solar comienza ahora a mirar. Está en los ojos del que va a morir. Está pensando en la mente del que va a morir. Comienza a integrarse lo dual. Trascendencia entonces es la primera virtud, sin haber un orden en el cómo se van generando. La segunda virtud tiene relación con el servicio. Que viene a ser equivalente a decir, ok, ya las prácticas siendo semillas las sembré y empezaron a generarme muchos más frutos de los que yo voy a poder comer en una sola vida, ¿no? O sea, o en el tiempo que dura mi hambre. Entonces comienzo a dar y mi vida comienza a tener un sentido en la medida de lo que doy. Soy en la medida no de lo que tengo, sino en la medida de lo que doy. Y en la medida de lo que doy tengo, porque es una ley de reciprocidad. Y la mente se comienza a aclarar. Un servicio que obviamente, si es desinteresado, lo que vuelve es lo necesario, no lo deseado, que puede ser no lo necesario. El servicio es también una forma de purificar el karma negativo. Sin importar lo malo que se haya hecho. Vamos a ser perdonados, me refiero. Y los guías siempre repiten que ya hemos sido perdonados. El servicio es una forma de darse cuenta de ello. El tercer aspecto, virtud, es la pureza.
en la conciencia comienza a surgir la mirada de la pureza. Ya no mira lo sexual en los ojos como primera forma de interpretación y relación en la realidad. Comienzas a repetir en tu mente, Dios es asexuado. Comienza a surgir una pureza, no solamente en la energía sexual, sino en todas las escalas de pensamiento, en todas las escalas de relación, en el alimento, en la palabra, en la mente, en el sentimiento. No puede dar lo mismo la forma en que estoy utilizando el lenguaje si el lenguaje es una puerta de creación. Puede ser asimismo una puerta de destrucción. Entonces, llegado a un punto de sublimación en la práctica, donde ya luego de un tiempo prolongado de repetición, en una práctica que lleva una intención de trascendencia, de camino espiritual, de evolución, no solo va surgiendo la consecuente sanación, autosanación, sino que también virtudes como la pureza. Los espacios físicos comienzan a estar limpios, el cuerpo, la mente, las relaciones. La duda comienza a desaparecer hasta llegar a niveles de inexistencia en la mente. Y ese espacio donde la duda no habita la conciencia comienza a prolongarse cada vez más. Y surgen otros aspectos que son mencionados en el budismo, que podría ser considerado, por ejemplo, el Kensho, la percepción plena, la presencia yo soy, por ejemplo. Otra virtud viene a ser la maestría. Que viene a estar determinada por el ejemplo. Podríamos decir que es la coherencia. Entonces, la coherencia viene a ser el equivalente a la maestría. Es decir, lo que pienso, ¿es lo que estoy diciendo? Lo que siento, ¿es lo que estoy haciendo? ¿Hay una coherencia entre mi interior y la acción? Coherencia, maestría. Donde obviamente la enfermedad son polos opuestos a las virtudes mencionadas. Y la sexta virtud viene a ser la compasión. Un amor incondicional a todo lo existente. Una forma de mirar reflejado en el otro. Una atemporalidad también en la forma de percibir el paso por la tierra. El pasado no es ni mejor ni peor que mi presente.
perdono a mis ancestros, me pongo en el lugar de ellos. ¿Qué hubiese hecho yo si hubiese tenido los mismos recursos, las mismas circunstancias? Entonces, la dualidad víctima-victimario comienza a disolverse porque comenzamos a ser compasivos. Nuevamente volvemos al primer punto, primera virtud, la trascendencia, comienza a surgir una percepción de unidad. Y por supuesto hay otros factores que tienen que ver con el control, el soltar, la renuncia, la trascendencia en ese caso. Que los mencione. Primero sería la trascendencia. Segundo, el servicio. Tercero, la pureza. Cuarta, la maestría. Quinta, la compasión. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5, dije que eran 6, son 5. La risa. Sexta, la risa. Reír, si no, ¿para qué? Sexto punto. Sí, sentido del humor, obviamente. Si no, ¿para qué? Obviamente. Estar amargados no pasa nada. Ya, luego vienen 4 fases y con luego esto es en paralelo, es como decir, ya, ok, se comienzan a practicar las prácticas que van generando las virtudes y las prácticas van generando un aumento de la energía vital. Y en el gradual ascenso de la energía vital, es decir, por ende, en paralelo podemos entender que es el contacto con el cuerpo solar, van ocurriendo 4 fases que he podido distinguir. La primera de ellas es la sanación, que es la más ampliamente conocida por todos, y que para algunos es como la única fase. No se quede pegado en la fase, no sea adicto a la sanación, no sea adicto a la enfermedad. Cortisol, dopamina, corte esa relación conflictiva. Primera fase, sanación. Segunda fase, neutralización. Neutralizo las fuerzas negativas aplicando fuerzas positivas. Tercera fase, manifestación. Ahora avanzo más de lo que retrocedo, neutralizo lo negativo, comienzo a tener más energía y gano energía y ahora la proyecto porque soy capaz ahora de llevar mi energía hasta la conciencia. Es decir, comienzo a proyectar, a construir con mi energía y puedo manifestar. Cuarta fase, la fase de materialización. Ahora materializo mi manifestación. Y en paralelo, por ende también le llamo la fase de la magia, que es por ende el aspecto del mago o la maga. En paralelo, ya somos capaces de influenciar los elementos. Modificándolos desde el presente.
que es, por ejemplo, el arte de algunos chamanes, los chamanes, o los siddhis que se van generando según el Ayurveda o el hinduismo desde la práctica de la meditación y el yoga, Pachita, ya sé. Ahora tiene relación con el uso de una energía vital. Que podemos, mal hecho según lo que yo he podido vivir, tomar en una planta, por ejemplo, y poder proyectar esa misma fuerza que se va a ingerir y me va a permitir ver lo que está en el purusha, en el espíritu, ¿no? La geometría, acceder a mis memorias subconscientes, a mis vidas pasadas, a mi cuerpo astral, y luego, ignorando la subida, caer en la misma medida que he subido. O dicho de otra forma, contraer mi campo toroidal de la misma forma que se ha expandido, algo que lamentablemente no se avisa. Entonces el ayuno, la purificación previa y la purga sirve para neutralizar ese efecto. Sin embargo, es la práctica de o bajar para subir o subir ignorando que voy a bajar en la misma medida. Es parte de un camino dual, me refiero, legítimo, totalmente. Sin embargo, dual que tiene relación con el uso dual de las fuerzas, obteniendo energía, impulso desde fuerzas externas. Entonces esa persona siempre va a estar en definitiva en el mismo punto, aunque lo ignore. Le quitan la sustancia, no ha avanzado un paso. Y su ciclo de reencarnación va a ser así por él. Hasta que logra entender que lo que busca afuera está en sí misma, en sí mismo, en su propia conciencia. Y desde, por ejemplo, un camino elemental, un camino de fuerzas elementales, donde los elementos, que nosotros decimos elementos, son espíritus. Al igual que las plantas, donde hay que entender sus usos y no sus abusos, y lo mismo las estrellas. Tenemos energía vital de sobra, ¿verdad? Si es que aprendemos a utilizarla. Todo es energía. Este mapa evolutivo nos va a llevar a transformar nuestra percepción. Por ende, la conciencia va a proyectar una información distinta al medio ambiente y distinta a los genes. Porque el observador va a haber cambiado. Por ende, la respuesta del observado va a ser distinta. Lo que he dicho de otra forma es cambiar la ilusión, modificar la ilusión. Dicho de otra forma, la realidad. Todo esto, en algún punto, para quien no se rinde,
y continúa, tarde o temprano, de forma indefectible, por efecto de sus propias causas, va a lograr la iluminación. Lo que va a llevarle a cada uno nos va a llevar a la total conciencia y liberación del sufrimiento en la materia. Para en el último punto del camino, no siendo la iluminación el último punto del camino, sino la plena autoconciencia y liberación, pasa a ya ser lo que en sánscrito se denomina por moksha. Volvemos al sánscrito. Moksha, que es la total liberación del sufrimiento. Que viene a ser la liberación de prakriti, de la materia, para volver a habitar a la fuente, al espíritu primigenio de donde venimos, del espíritu, de Purusha. Y de esa forma estar dando fin al ciclo de reencarnación, al samsara, dicho así. Entonces, el objetivo último del camino blanco, siendo el camino en sí mismo el camino, caminante no hay camino, el camino se hace al andar. Vendría a ser a no volver a reencarnar. El moksha. La liberación total del sufrimiento y el ciclo de reencarnación. La liberación de la materia. A la fuente. Así es. Derechito para la fuente, señor. Los guías nos están diciendo. Se me van derechito para la fuente. Nada de andar perdidos por la materia. Bueno, vamos a hacer un descanso de 20 minutos para cantar. Cada uno haga lo que quiera hacer. Y volvemos con una ronda de preguntas y respuestas.